estimados. Bueno, vamos a ver hoy, o vamos a comenzar con las afecciones quirúrgicas del aparato respiratorio. Y bueno, y esto al decir quirúrgico es porque estamos hablando, digamos, de un método invasivo, ¿no? Ya todo a partir, digamos, de la intubación endotraqueal ya podríamos considerar, digamos, es un método invasivo. Pero claro, no decimos que es quirúrgico porque obviamente ya tendría que haber una incisión con un objeto, digamos, filoso para que sea ya una incisión. Entonces, pero sí vamos a ver ahora lo que es la traqueotomía. La traqueotomía ustedes tienen, por una parte, les habla, digamos, de cómo es la fisiología de la tráquea para que ustedes se ubiquen allí en el libro, y les habla simplemente de una traqueotomía, que es un orificio que se abre, digamos, en la tráquea para comunicar, digamos, la tráquea con el exterior. En muchos casos se ha hecho este método invasivo de urgencia en pacientes que han estado, por ejemplo, ahogados y que no tenían atascado, digamos, algún elemento. Entonces, bueno, se les ha hecho una traqueotomía ahí para crear ese orificio para que puedan respirar, y después se ha venido, digamos, a la institución y se le ha hecho como corresponde, digamos, la traqueostomía. ¿Cuál es la diferencia? La traqueotomía es el corte, digamos, que hacemos la incisión para crear ese orificio, digamos, que comunique la tráquea con el exterior. Y la traqueostomía es la misma, digamos, el mismo método, con la diferencia que introducimos un elemento, digamos, que se llama traqueoflex, que puede ser una marca, digamos, como esa, traqueoflex, o decir directamente insertar una cánula, directamente allí no estamos hablando de marcas, que comunique la tráquea con el exterior. Ustedes lo tienen bien aclaradito ahí en el libro, que les dice: incisión quirúrgica que se realiza en el cuello a nivel del cartílago cricoides, acá, para comunicar la tráquea con el exterior a través de una cánula introducida que puede ser transitoria o permanente. Esto acá lo vamos a aclarar. Cuando nosotros hablábamos del paciente que llevaba más de 7 días con un tubo endotraqueal y que algunos de ustedes me preguntaban cuánto tiempo tiene que permanecer el tubo, si el paciente, digamos, no está en condiciones de recuperar su parte neurológica para que pueda, digamos, estar en mejores condiciones, digamos, ya respirando por sí solo, el médico determina hacer una traqueostomía. Entonces, con la traqueostomía va a permanecer un poco más de tiempo hasta que el paciente, digamos, ya recupere totalmente su función respiratoria, y después, bueno, eso se saca, se cierra, digamos, y el paciente puede hablar sin ningún problema. En casos, digamos, extremos, que pacientes neurológicos con un daño neurológico muy severo quedan con esa traqueostomía prácticamente por tiempo indeterminado. Entonces, en ese caso, digamos, la traqueostomía, por lo general, si no se la saca el paciente por algún hecho, un movimiento brusco, va a quedar siempre, digamos, instalada en la tráquea del paciente. No requiere nuevos cambios. Sí se llega a salir, porque si se sale, obviamente se contamina. Entonces hay que colocar una nueva. Entonces, bueno, eso también tiene medidas como tiene el tubo. Entonces, y tiene su manguito, tiene su medio, digamos, de introducción también, más allá que es más rígido que el tubo, en cierta forma, ¿no? Porque es más corto el tramo que tiene que atravesar. En el tubo puedes tener una guía para que justamente no se llegue a doblar el tubo. Pero en el tráqueo, como es corto el tramo, es prácticamente el mismo material, entonces no se afecta. Entonces, los cuidados del manguito, la insuflación del manguito tiene que tener la misma presión que tiene el baloncito del tubo endotraqueal, más o menos 95 milímetros de mercurio. Lo que se supone que cuando lleva mucho tiempo el paciente ya con la traqueotomía, comienza a dilatarse, digamos, ese orificio, y a veces requiere insuflar más cantidad de aire. Entonces, pero bueno, eso ya lo vamos a hablar en un momento. Con respecto, digamos, a todo lo que son los cuidados, obviamente eso tiene una fijación con una bandita que ya trae ya el tráqueo, y se puede fijar, y a veces cuando al paciente se lo baña
o que el paciente tiene mucha secreción, por allí suele salir por peritráqueo, o sea, por el costado de la tráqueo del orificio suele salir secreción y va ensuciando, digamos, la bandita que tiene para fijación, y entonces, bueno, llega un momento que hay que cambiarlo porque eso está muy, muy sucio. Entonces, bueno, esos son uno de los cuidados que hay que tener en cuenta también, además de la aspiración que se hace, digamos, en forma estéril, ¿no? Como cuando aspiramos un tubo. Eso es respecto a la tráqueo. Y respecto a la toracotomía, acá lo vamos a parar un poquito porque este es un poquito más largo, así que después lo vamos a hacer otro videito, digamos, para mañana o a la próxima clase, en donde expliquemos un poco más cada una de las secuencias de los problemas de la cavidad pleural. Pero hablemos de lo que es la toracotomía, como bien ustedes tienen allí en el concepto en el libro. Les habla de que es la apertura quirúrgica en la cavidad torácica para crear un orificio de drenaje y evacuar líquidos, o fluidos, que pueden ser gaseosos, pueden ser líquidos, pueden ser sangre, puede ser pus. Entonces, y también se puede denominar avenamiento pleural. Muchos lugares, en muchas clínicas lo toman como avenamiento pleural. Y les habla también de una toracocentesis. La toracocentesis es aquella incisión que se hace o esa perforación que se puede hacer con un catéter, por ejemplo, con un trocar a la altura del pulmón para liberar, digamos, algún líquido o algún gas que pueda haber en el pulmón y que impida, digamos, la normal respiración del paciente. Entonces, eso, digamos, esa método de auxilio, de colocar, digamos, un trocar, es solamente para liberar, digamos, en forma de urgente, ese aire que puede estar acumulado, digamos, en ese pulmón, que impide que pueda respirar bien el paciente, y después hay que hacer el avenamiento pleural, sí o sí, que se hace acá a la altura media, digamos, de la línea media del tórax, axilar, perdón, y allí se coloca el tubo. ¿Cuándo se va a hacer esta toracotomía? Cuando existen problemas de la cavidad pleural. ¿Cuáles son? Acá los vamos a enunciar y después los vamos a desarrollar en forma tranquila. ¿Cuál es primero el objetivo de hacer un avenamiento pleural? Es mantener libre el espacio pleural para conservar la presión negativa dentro del mismo. Acuérdense que nosotros dentro de nuestros pulmones tenemos una presión negativa. Lo que recibimos de afuera tiene presión positiva, el aire que recibimos de afuera, atmosférico, por así decirlo. Entonces, el objetivo es mantener libre el espacio pleural para conservar la presión negativa dentro del mismo con la finalidad de expandir el pulmón. ¿Por qué? Porque en la parte, digamos, donde está afectado, ya sea por aire, por sangre, por pus, ese pulmón se colapsa. Entonces, no puede ventilar. Entonces, ¿cuáles son? O sea, nosotros vamos a tener, digamos, dentro de la fisiopatología, ustedes lo van a leer allí, cómo está el tema constituido de las membranas pleurales, y decimos que dentro de los problemas más comunes son la obstrucción de la vía aérea, que tiene que ver, digamos, con lo que de pronto puede haber en el espacio de la vía aérea, como puede ser alguien que está atragantado con algún objeto extraño, con comida, en fin. Lo que primero necesitamos hacer es liberar, digamos, la vía aérea para crear, digamos, el conducto, digamos, de respiratorio, digamos, la primera parte, digamos, que esté libre para que se pueda el paciente ventilar. Vamos a tener lo que es el neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural. El hemoneumotórax, que es la presencia de sangre y aire en la cavidad pleural. Después vamos a tener, dentro del hemotórax masivo, vamos a tener, digamos, presencia de sangre. También por lo general tiene agua, tiene aire. Entonces, en la cavidad pleural, después vamos a tener el tórax inestable, que es cuando la pared torácica se encuentra, digamos, con alguna discontinuidad en la forma ósea. Por ejemplo, cuando ha habido un traumatismo, por ejemplo, de tórax, entonces hay movimientos, digamos, respiratorios superficiales, un tórax asimétrico e incoordinado,
y la palpación de fracturas. O sea que el tórax inestable sería que ocurre, como les voy a leer acá, ocurre cuando un segmento de la pared torácica pierde continuidad ósea con el resto de la caja torácica debido a fracturas múltiples. Y por último, el taponamiento cardíaco, que eso también ocurre, es la compresión del corazón, que ocurre cuando se acumula sangre o líquido en el espacio entre el miocardio y el pericardio. Así les dice a ustedes el concepto. Y como signos y síntomas, que es imposible tenerlos en cuenta, es la tríada de Beck, que se llama, que el científico que lo descubrió, es la elevación de la presión venosa central, la ingurgitación de la vena yugular, hipotensión arterial y ruidos cardíacos apagados. Bueno, hasta allí vamos a introducir este tema y después vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de drenaje, que el sistema de drenaje torácico es que tiene que ser con un sello de agua y tiene que ser colocado a gravedad después que se ha colocado el catéter para descomprimir ese tórax. Entonces después vamos a explicar bien por qué tiene que llevar ese sello de agua, para que ustedes vean, porque obviamente ustedes tienen el dibujito allí y ven que hay un cañito que está tapado con agua. Bueno, ese cañito que está tapado con agua, que figura en el libro, allí va conectado, digamos, el tubo que viene del paciente. Entonces, para que quede en un circuito cerrado. Por eso es el objetivo de que el agua tiene que cubrir, digamos, ese extremo del catéter, digamos, que va al agua. Entonces, de esa forma se mantiene el circuito cerrado y el paciente puede ir recuperando de a poco y liberando allí en ese recipiente, en ese frasco, el aire, la sangre, lo que nosotros o el médico haya observado que tiene acumulado ese paciente. Entonces, ahora vamos a trabajar sobre este tema y seguro que va a haber muchas preguntas, porque bueno, no es fácil a veces encontrarse con un paciente que tiene estos drenajes, sobre todo si se trabaja en una clínica donde no están trabajando con pacientes politraumatizados. El hospital de urgencia es algo de todos los días, pero de pronto en otros lugares a lo mejor no se los ve tanto. Hasta acá vamos a parar un poquito hoy para no extender tanto el videito, sino después tengo problemas. Bueno, nos estamos encontrando. Hasta luego.